que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Dice el 8, no temas delante de ellos. Dile a tu vecino, no temas delante de ellos. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. No cualquier persona, no cualquier cosa, sino dice Jehová, contigo estoy para librarte. Dice el 9, y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo, Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones. Alguien lea conmigo el 10. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir y para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Amén. Es necesario a veces que nuestros propios oídos escuchen lo que Dios está haciendo. A veces lo podemos reconocer, lo sentimos, pero es necesario que nosotros mismos los escuchemos, porque cuando vienen mentiras del enemigo, cuando se presenta mentira del enemigo, uno tiene que sacar la verdad. Amén. Dios me ha puesto aquí, Dios me ha llamado, Dios está con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Déjeme detenerme un poquito, Hechos 18:9. Hechos 18:9. Dice la palabra del Señor, Hechos 18:9 en adelante. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles. No temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo ahí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Iglesia, por unos minutos quisiera compartir el mensaje que Dios ha puesto en mi corazón para este tiempo. Amén. Vuelve a usar tu voz. Dile a tu vecino por un segundo nuevamente, vuelve a usar tu voz. Amén. Yo siento que hay poder en nuestra voz, hay autoridad en nuestra voz. Amén. Cuando usamos nuestra voz, amén, cuando clamamos a Dios, hay autoridad, hay poder. Y cuando mencionamos con nuestra voz, cuando mencionamos audiblemente el nombre de Jesús, ahí hay libertad. Amén. Cuando mencionamos el nombre de Jesús, amén, cosas suceden. Cuando confesamos, amén, con fe. Cuando confesamos con fe, es necesario confesar. Acompáñeme al trono por un segundo. Padre celestial, una vez más, use su voz, iglesia, levante sus manos, alce su voz al cielo. Padre celestial, en esta hora, Señor, solo tú sabes toda la necesidad, Señor. Tú sabes cada corazón, tú sabes cada alma. Tú conoces, Señor, cada familia, cada matrimonio, cada persona, cada joven en este lugar. Pedimos, Señor, que tu palabra penetre lo más profundo, que tu palabra nos hable, Señor, que toque nuestro corazón en una manera que nos transforme. En el nombre de Jesús, con autoridad del Espíritu Santo, Señor, pedimos, Señor, que seas tú atando, reprendiendo todo espíritu contrario, Señor. En esta hora reprendemos todo espíritu de distracción, amén, todo espíritu de adormecimiento espiritual, lo echamos fuera en el nombre de Jesús, Señor, y desatamos un espíritu que te alabe, un espíritu, Señor, que confiese que tú eres Rey, un espíritu de libertad, un espíritu de alabanza, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Den un fuerte aplauso al Señor. Amén. Y puede tomar su lugar. Amén. Dile a tu vecino una vez más, vuelve a usar tu voz. Amén.
En muchas ocasiones uso a mis hijos como ilustraciones, diferentes cosas que Dios me ha enseñado, amén, en mi familia, en mi matrimonio, y mis hijos ya saben y a veces lo usan como broma. El otro día mencionaron en casa, algo dijo mi hijo mayor chistoso, amén, y mencionó él mismo, dijo, vas a usar eso en una ilustración, tarde que temprano vas a usar eso en una ilustración, y mi esposa y yo nos miramos y es probable que sí. ¿Por qué? Porque Dios a veces me ha enseñado muchas cosas a través de mi familia, amén, de la manera que Él me ama, de la manera que Él me cuida a mí, me ha enseñado, amén, a través de la relación con mis hijos, con mi esposa, y le doy gracias a mi esposa que todavía está conmigo hasta este nivel. Gloria al Señor, tiene que aguantar conmigo, ya vamos por la gracia y la misericordia del Señor, ya este año va a ser 16 años de casados con mi esposa que me acompaña en esta hora. Mis tres hijos, mis tres varones, Ethan, Oliver y Judah, el recién nacido de 4 meses, amén. Siempre me acompañan donde quiera que tenemos la oportunidad de comunicar la palabra del Señor, amén. Pero Dios siempre me llama, me habla, siempre me enseña algo a través de mis hijos, amén. Y en muchas ocasiones, a veces cuando sucede algo en casa, cuando se encuentran en un momento de desesperación y vienen llorando con nosotros, y entre grito y llanto y entre suspiros y entre tratando de agarrar aire, están tratando de dejarnos saber lo que ha sucedido o lo que ha ocurrido, pero no se les entiende nada. No se entiende nada de lo que están diciendo, y no es hasta que nosotros les decimos, agarra aire, detente un poquito, contrólate, y entonces podemos hablar. Pero tienes que usar tus palabras. Yo no entiendo entre suspiros, yo no entiendo lo que quieres decir, pero tienes que usar tus palabras. Y les damos un momento para que se controlen, les damos un momento para que agarren aire, y es cuando ellos después, ya controlados, pueden comenzar a comunicar lo que ha sucedido. Ya podemos identificar lo que sucedió y podemos arreglar y encontrar una solución, amén. Pero no es hasta el momento que ellos captan la idea de usar sus palabras, y les estamos enseñando que hay autoridad en sus palabras para crear, para destruir, amén, para edificar, amén. Podemos fácilmente destruir la vida de una persona simplemente con un comentario negativo, amén. Y así mismo podemos plantar una frase, podemos plantar palabras de vida en la vida de alguien que puede ser fructífero y puede ser de bendición, amén. Simplemente con una palabra puede levantar el ánimo de una persona, amén, y puede conquistar muchas cosas. Dios ha diseñado a la humanidad con la capacidad de poder hablar, amén. Nos podemos comunicar en cualquier lenguaje, amén. Podemos comunicarnos con Dios. Eso le llamamos la oración. Tenemos la capacidad de comunicar con Dios, y nos ha dado autoridad, amén, sobre cosas espirituales. Yo no sé si alguien lo cree, pero a la iglesia, los que son llamados hijos de Dios, los que son llenos del Espíritu Santo, los que son bautizados en ese nombre, amén, somos, amén, hijos de Dios, y nos ha dado autoridad para confesar las cosas que no son como si ya fuesen, amén. Tenemos la autoridad para confesar cosas que no son como si ya fuesen, amén. Tenemos la autoridad con el Espíritu Santo de reprender todo demonio. ¿Por qué? Porque no hay nada ni nadie que se pueda enfrentar ni se puede detener cuando está la presencia del Señor. Cuando está la presencia del Señor en medio culto, amén, hay libertad. Cuando está la presencia de Dios, hay libertad. Cuando está la presencia de Dios, amén, no hay demonio que se quede quieto, amén. Porque cuando entra Jesús en tu situación, entra Jesús, amén, a medio culto, entra Jesús en tu familia, todo tiene que cambiar. ¿Cuántos dicen amén? Pero tenemos autoridad, amén, para proclamar con libertad cosas que no son como si ya fuesen. Eso es poder de verdad, amén. Tenemos autoridad para atar, y tenemos poder para desatar en la dimensión espiritual. Nos ha dado las llaves del reino, amén. Gloria al Señor. Tenemos la autoridad para reprender todo espíritu contrario, amén. Yo no sé si alguien está dispuesto a pararse en la frente de su casa espiritualmente hablando y dice: de aquí a mi casa nadie entra, amén. No hay espíritu contrario que entre a mi hogar, que venga a destruir mi familia, que venga a destruir mi matrimonio, que venga a meterse con mis hijos.
porque tenemos el Espíritu Santo y de aquí para acá nada entra. Yo no sé si alguien se rehúsa y dice nada entra de aquí para acá, porque esta es una casa que sirve al Señor. Yo y mi casa serviré. Esa es la autoridad que Dios ha otorgado, delegado a la iglesia para reprender todo espíritu contrario. Con nuestra voz confesamos el nombre que es sobre todo nombre. ¿Cuál es ese nombre? Con esa voz, amén, confesamos la grandeza del Señor. Con esa voz, amén, con su voz y su boca alabamos con libertad todo lo que Él es. Damos gracias al Señor, damos agradecimiento, alabamos su santo nombre. Y cuando confesamos, cuando comenzamos a hablar, cuando abrimos nuestra boca, amén, cosas comienzan a suceder, como que la situación comienza a sentirse un poquito diferente. Amén. Es muy fácil estar escuchando la alabanza internamente en nuestra mente. Es muy fácil aplaudir y estar escuchando, amén, la alabanza, pero es muy diferente cuando alguien dice yo voy a cantar, aunque mi situación se mire imposible, voy a cantar, voy a usar mi boca, voy a alabar al Dios vivo, al Dios viviente, al que reina, al que es, al que era y al que ha de venir. Cosas comienzan a suceder porque Él habita en medio de sus alabanzas. Él habita en medio de sus alabanzas. Él es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. Y cuando el cuerpo comienza a moverse, es imposible que el cuerpo se mueva sin la cabeza. Cuando el cuerpo comienza a hablar, la cabeza comienza a dirigir. Amén. Cuando el cuerpo comienza a alabar el nombre del Señor, no hay nada ni nadie que se pueda quedar quieto. Amén. El Espíritu de Dios comienza a moverse. ¿Cuántos dicen amén? Pero con nuestra voz podemos comunicar, podemos expresarnos nuestras emociones, podemos expresar nuestros sentimientos, nuestros deseos, y podemos poner nuestras oraciones delante de la presencia de Dios. Yo creo que el salmista algo de esto entendía, sabía cómo comunicarse con Dios, porque Salmos 34:4 dice: busqué a Jehová y Él me oyó. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Yo no sé si hay alguien en esta noche que sabe clamar el nombre de Jesús, porque sabemos que Él nos escucha. Él está en medio de nuestra situación. ¿Qué sucede, iglesia, cuando nuestras experiencias roban esa misma voz de autoridad? ¿Qué sucede cuando nuestras experiencias nos roban espiritualmente aquella voz dentro de nosotros de autoridad? ¿Qué sucede cuando permitimos que la situación en nuestra vida domine nuestra fe y dejamos de confesar, dejamos de adorar de la misma manera, dejamos de proclamar con autoridad? Podemos venir el domingo, proclamar el nombre de Jesús y danzar y cantar y aplaudir nuestras manos, pero llega el domingo y llega el lunes y algo de nuestra situación el lunes viene y nos roba nuestra voz. Quizá no es en manera física. Físicamente podemos estar al 100%, pero internamente, espiritualmente hablando, nuestra situación ha afectado nuestra fe. Nuestra situación ha afectado de la manera que creemos en Dios. Nuestra situación ha venido a robar nuestra voz y de repente nos encontramos en una situación donde ya no podemos confesar con la misma autoridad. Es algo muy frustrante. Es algo que yo mismo he pasado en mi vida. Amén. Es algo frustrante donde uno quiere sentir la presencia del Señor, donde uno quiere, amén, escuchar la voz de Dios, pero algo lo está deteniendo. Dios quiere en esta hora recuperar la voz de alguien. Yo no sé si alguien ha venido con una situación difícil que ha decidido: me ha robado mi esperanza. Siento que no tengo esperanza. Siento que mi situación me ha robado mi voz. Siento que ya no tengo la misma autoridad en el Espíritu. Pero es tiempo de renovarse. Es tiempo de restaurarse. Es tiempo de volver a abrir nuestra boca, hablar en lenguas, renovarse en el Espíritu. Y no hay nada mejor que estar en la presencia de Dios, entre hermanos, entre comunidad cristiana, para poder renovarse y restaurarse y volver nuevamente a restaurar tu autoridad.
Nos sentimos quizá vulnerables cuando sentimos que no tenemos la misma autoridad. Sentimos que cualquier demonio contrario o espíritu contrario puede entrar y salir de nuestro hogar cuando no hay autoridad en la casa. Pero cuando hay un varón, cuando hay una dama, alguien que está dispuesto a orar, conectarse, mantenerse hablando con Dios, mantener aquella autoridad en el espíritu. Yo no sé si alguien dice: me rehúso a que cualquier cosa entre en mi hogar, me rehúso a dejar la mano de Dios, me rehúso a dejar el camino de Dios y quiero volver a encontrar aquella autoridad. Dios quiere recuperar tu voz. Dile a tu vecino nuevamente: vuelve a usar tu voz. Vuelve a usar tu voz. En el 1989 al 1992, unos científicos se metieron al mar, científicos que estaban estudiando el mar, un equipo de científicos encontraron e identificaron una ballena que se comunicaba en una frecuencia anormal, una frecuencia que no era igual que las demás. Y normalmente una ballena azul, de acuerdo a los científicos, dicen que se comunica en una frecuencia entre 10 y 39 hercios, 10 to 39 hertz. Es una frecuencia radial, pero es un sonido que solamente entre ese rango de frecuencia se puede escuchar las señales que emite esta ballena. Pero un día encontraron una ballena que sabía que solamente se comunicaba entre 52 hercios, una frecuencia más alta con un sonido muy diferente. Y había un problema con esto porque esta ballena, siempre que la miraban, siempre estaba sola. Siempre que la encontraban, la podían escuchar, siempre viajaba sola. Cuando la encontraban en diferentes partes del mundo, migraba sola. Y se comenzaron a estudiar esto, y esta ballena adoptó el nombre, la ballena más solitaria del mundo. Después también adoptó el nombre la ballena sin voz. ¿Por qué? Porque no podía comunicarse con las demás. Entre las especies ellas se podían comunicar entre la frecuencia normal, pero esta ballena de 52 hercios no podía comunicarse de la misma manera. Y por esta razón viajaba sola siempre andaba sola, no podía comunicarse con nada más y siempre viajaba sola, y era la ballena sin voz. Nuestra voz es esencial. Quizá nos encontramos hoy día en esta temporada de nuestra vida en un momento donde quizá nos encontramos en medio de una soledad porque no hemos podido comunicar cómo nos sentimos. Quizá no hemos podido comunicar o presentar delante de Dios, o no podemos confiar con alguien lo que hemos experimentado, y nuestra situación ha robado nuestra voz. Es posible que nos hemos encontrado en un momento espiritual donde no podemos, abrir nuestros sentimientos, abrirnos con alguien de confianza para decir: necesito ayuda, necesito, una palabra de Dios. Es posible que los hijos de Dios hoy en día nos hemos perdido de tal manera en nuestra situación, hemos perdido la fe o hemos perdido la esperanza de tan difícil que se encuentra la situación, y quizá por dentro nos sentimos: no tengo autoridad, no tengo mi voz, o he perdido mi voz. Es una situación sola, es un momento de soledad donde alguien se sienta, donde no puede hablar espiritualmente. Nuestra voz es esencial para comunicar, para comunicar unos con otros. Podemos enseñar y inspirar por medio de nuestra boca. Podemos compartir temas que nos apasionan. Puede uno sentarse a tomar un café con alguien y nunca lo ha conocido. Por la primera vez se sienta con alguien a tomar café y comienzan a dialogar y platicar. Y de repente comienza a uno a darse cuenta de las cosas que le apasionan a esa persona, porque con su boca comienza a comunicar cosas que ama y cosas que le llaman la atención. Cuando nuestra voz, con la misma voz, podemos animar a otros. Es esencial entre la iglesia, en el pueblo de Dios, que podamos tener a alguien de confianza, decir: ¿sabes qué? Necesito una palabra de ánimo, necesito una palabra de ánimo espiritual. Estoy pasando por un momento, pero con nuestra voz podemos animar a alguien más. Con nuestra voz podemos consolar a alguien que está pasando un momento de dificultad.
Podemos animar a alguien que quizás se encuentra desanimado. Podemos dar advertencia en un momento crítico con nuestra voz. Dirigimos a otro con el evangelio, dirigimos otros hacia Dios. Cuando nuestras experiencias roban nuestra voz, vivimos una vida solitaria y atada espiritualmente. Iglesia, déjeme decirle por un momento, es un sentir frustrante donde no puedes hablar espiritualmente, no puedes abrir tu corazón, o quizá vienes al altar en oración y ha pasado tiempo que no has sentido la palabra, no has sentido la presencia de Dios y te sientes atado o te sientes detenido o te sientes que algo está faltando. Pero en este día vengo a decirle a alguien de parte del Señor: vuelve a usar tu voz. Él quiere restaurarte, Él quiere volver a conectarte, Él quiere volver a usarte, Él quiere volver a usar tu vida. Dios te ha llamado con un propósito. Amén. Él te ha llenado con su espíritu. Él te ha llenado con su poder y su palabra para este tiempo. Es tiempo de recuperar tu voz. Dile a tu vecino: recupera tu voz. Esta es la noche. Si no has hablado en lenguas, esta es la noche. Si no has hablado con Dios por un tiempo, esta es la noche. Fuimos escogidos con un propósito. Es algo que siempre escuchamos, quizá de un predicador o de un líder, un pastor. Dios nos ha escogido con un propósito. Mire lo que sucedió con Jeremías. Jeremías fue llamado para ser profeta, y dice que Dios mismo estaba dialogando con Jeremías y lo llamó para ser profeta con autoridad en las naciones. Y le dijo: Jeremías, no sé hablar porque soy niño. No sé hablar porque soy niño. Y todo lo que pero Dios le dijo a Jeremías: todo lo que te envíe irás y dirás todo lo que te mande. Había algo que Jeremías tenía que aprender. No era cualquier palabra que iba a comunicar como profeta. No era cualquier palabra que él iba a compartir, sino la palabra de Dios. Era la palabra de Dios que estaba en Jeremías, que iba a profetizar. No eran sus propias ideas, no era su propia opinión, no era cualquier cosa, sino la palabra de Dios. Muy similar, Moisés también respondió algo similar cuando Dios le había llamado para comunicar un mensaje para el pueblo de Dios que el pueblo necesitaba en ese tiempo. Pero cuando llamó a Moisés, Moisés dijo: soy tardo en el habla y torpe de lengua. Soy tardo de habla y torpe de lengua. Pero Dios le afirmó y él le dijo una pregunta muy firme: ¿quién dio la boca al hombre? ¿Quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo? ¿O quién hizo al sordo, al que ve y al ciego? ¿Acaso no soy yo, Jehová? ¿Acaso no es Él el que nos hizo, nos creó, nos llamó? ¿Acaso no fue Él el que nos dio el propósito? ¿Acaso no fue Él el que nos creó en su imagen? ¿Acaso no fue Él el que derramó su espíritu para que nosotros pudiéramos tener vida y vida en abundancia? No es tiempo de quedarte callado. No es tiempo, iglesia, de nada más quedarte con los brazos cruzados en este tiempo. Hay una guerra espiritual que tenemos que luchar. Hay una guerra en contra del enemigo que tenemos que luchar, y de la manera que luchamos es a veces audiblemente con nuestra boca, aunque no lo miremos todavía, aunque no miremos la solución todavía, pero lo vamos a confesar como si ya fuera hecho. Si tu hijo está perdido en el mundo, sigue confesando, amén. Si estás pidiendo algo, un milagro del Señor, hoy es el tiempo, pero tenemos que usar nuestra voz. Dios nos ha dado un mensaje a través de nuestro testimonio. A veces nos da vergüenza hablar de nuestro pasado. A veces el enemigo permite o trata de venir a engañarnos con un sentimiento de vergüenza cuando hablamos de nuestro testimonio. Pero de repente hay alguien que necesita escuchar de dónde te sacó el Señor, qué es lo que Dios hizo en tu vida. El mensaje que Dios ha puesto en ti es el testimonio que Dios ha hecho en tu vida. Cuando no había solución, Él lo hizo. Cuando no había otra salida, Él abrió una salida. Cuando no había otra manera, Él hizo una puerta. Amén. Cuando no había otra manera, Dios hizo el camino. Amén. Y siempre hay alguien que necesita escuchar tu testimonio. Pero el enemigo siempre va a tratar de venir a traer vergüenza para que te quedes callado.
¿Por qué? Porque sabe que si esa persona escucha tu testimonio, si esa persona vuelve a usar su voz, algo sucede, algo se rompe en el nivel espiritual y cosas comienzan a suceder. Y es lo que no quiere el enemigo. Quiere que te quedes callado. Pero déjame decirle, yo no sé si alguien está dispuesto esta noche a usar su voz nuevamente y decir: yo tengo autoridad en el espíritu. Yo tengo autoridad en el espíritu. Tu experiencia no fue para robar tu voz. A veces Dios permite cosas que sucedan por un propósito. ¿Por qué es que un Dios tan amoroso puede permitir una cosa tan horrenda o una situación tan difícil? No fue para destruirte, sino fue para sacar el testimonio de ti. Fue para que tú creas nuevamente. Fue para que tú creas que Él es Dios. Él fue el que te sacó. Él fue el que lo hizo y no nosotros mismos. Éxodo 6:9 nos habla que el pueblo de Israel no había creído en la palabra que Moisés había compartido. Pero esta palabra no era una palabra que Moisés un día de repente se levantó y decidió: voy a compartir esta palabra con el pueblo de Israel. Sino Dios mismo había delegado a Moisés en este tiempo. Era una palabra, una promesa hermosa. Era una palabra para un pueblo que necesitaba una palabra de ánimo. El pueblo de Israel estaba en esclavitud por más de 400 años y ellos necesitaban una palabra de vida, necesitaban una palabra de ánimo. Y cuando le dice a Moisés: ve y diles, yo voy a ser su Dios, ellos van a ser mi pueblo y ellos van a ser libres si escuchan mi palabra. Pero de repente, cuando Moisés viene con el pueblo de Israel y viene a comunicar la promesa que Dios le había compartido, dice la palabra del Señor que no escucharon a Moisés. En otras palabras, no creyeron nada de lo que él estaba compartiendo a causa de la congoja de su espíritu y la dura servidumbre. Habían permitido en este tiempo que la situación cambiara su actitud, su situación determinara de la manera que iban a creer en Dios. Por la dureza de su experiencia, habían permitido que eso robara la habilidad de creer la promesa que Dios estaba tratando de hacer. Y por medio de la situación, ellos dejaron de creer. Y lo que Dios estaba tratando de comunicar con ellos era la misma cosa que ellos estaban deseando. Ellos querían ser libres, querían tener libertad, pero por medio de su dura servidumbre y congoja de su espíritu estaban cargados. Habían pasado por tantas cosas que ya ni podían creer la promesa de Dios. Pero después, con el tiempo, Dios sigue trabajando con Moisés, sigue trabajando con el pueblo de Israel. Y miramos en el versículo 15 de Éxodo, donde el pueblo ahora ya ha cruzado el Mar Rojo. Y después miran a los egipcios que están destruidos y miran los carros destruidos. Y la Biblia dice que se dan cuenta que Dios está con ellos. Y ahora creen no solamente en Dios, pero creen en el siervo de Dios que es Moisés. Y en ese momento volvieron a usar su voz de una manera diferente. Comenzaron a glorificar el nombre de Dios, comenzaron a glorificar y exaltar el nombre de Dios. Después, usted se imagina, después de 400 años, después de tantas generaciones tras generaciones, la única cosa que ellos saben es esclavitud. La única cosa que ellos saben o ellos pueden reconocer es trabajo duro. La única cosa que ellos saben es esclavitud. Y ahora que son libres, ahora de repente ellos tienen la habilidad y tienen aquel poder y autoridad para confesar el nombre del Señor. Y comienzan a danzar y agarran panderos y agarran cosas para poder alabar a Dios. Y con su voz comienzan a gritar de nuevo y comienzan a alabar al Señor. Yo no sé si alguien se puede quedar callado cuando has estado esperando por mucho tiempo un milagro y finalmente Dios lo hace. Yo no sé si alguien se puede quedar callado y puede seguir en la misma situación. Cuando hemos estado esperando un mover de Dios y Dios contesta, es imposible quedarse callado. Cuando Dios contesta, es imposible, amén, quedarse en la misma situación o darse la vuelta. Tenemos que usar nuestra voz para adorar, usar nuestra voz nuevamente para glorificar el nombre de Dios, reconocer que Él está con nosotros. Él lo hizo y Él está con nosotros. Denle un aplauso fuerte al Señor.
No te puedes quedar callado. Lucas 17:11 nos habla de 10 leprosos, amén. Y estos 10 leprosos, sabemos que cuando una persona en este tiempo tenía lepra, estaban completamente separados de la sociedad. No se podían mezclar con nadie más, no podían pasar tiempo en público con nadie más. Y si acaso iban a pasar por cerca de alguien, tenían que anunciar de lejos que no estaban limpios. Tenían que anunciar de lejos que ellos tenían esta condición. Pero ellos un día de repente de lejos miraron que Jesús iba pasando. Se dieron cuenta que este Jesús era el mismo Jesús que había estado dando vista al ciego, que había levantado a cojos, que había hecho milagros. Y es posible que ellos en este momento dijeron: esta es mi única oportunidad. Amén. Y separados de la sociedad, y ellos miraron que Jesús pasaba. Ellos comenzaron a usar su voz y comenzaron a clamar de distancia. Alzaron su voz, dice el versículo 13, alzaron su voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Yo no sé cuántas veces lo repitieron, pero lo repitieron desesperadamente hasta que Jesús volteó y los miró y les dio atención y se acercó con ellos. Y ahora cuando Jesús les dio instrucciones para encontrar al sacerdote en el camino, ellos fueron limpios. Pero en ese momento la situación, la condición donde ellos se encontraban había causado distancia, y lo único que ellos tenían era su voz. Necesitaban un milagro, necesitaban un mover de Dios, necesitaban algo sobrenatural, y la única manera que lo podían alcanzar era usando su voz. Y en la distancia ellos alzaron su voz. Yo no sé qué tan lejos te sientes de tu milagro, yo no sé qué tan lejos te sientas de tu sanidad, pero déjame decirte, cuando comenzamos a usar nuestra voz, Dios comienza a actuar. Amén. Cuando confesamos las cosas que no son como si ya fuesen, Dios comienza a moverse en su pueblo. Cuando confesamos, amén, cuando alzamos nuestra voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros, Dios comienza a moverse. Dios aún en la distancia, amén, cuando nosotros nos sentimos distantes de Él, Él no se aparta de nosotros, sino nosotros nos apartamos de Él. Él sigue trabajando con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Ellos, después de haber recibido su milagro, solamente uno regresa a glorificar a Dios. Y mire lo que sucede, dice el versículo 15, que volvió a glorificar a Dios en gran voz. Volvió nuevamente a usar su voz en agradecimiento. Alzó su voz para darle gracias a Jesús por lo que había hecho. Fue por su voz que ellos habían recibido su milagro, y con su voz, amén, con su voz dieron gracias a Dios. ¿Qué hubiera sucedido si estos hombres deciden quedarse callados? ¿Qué sucede en tu situación si tú no crees que Dios lo puede hacer? ¿Qué sucede hoy día si tú dices: no voy al altar? ¿Qué sucede hoy día si entregamos la toalla? ¿Qué sucedería? ¿Qué hubiera sucedido de estos hombres si ellos no hubieran usado su voz? Si hubieran ellos pensado: bueno, es que la distancia es demasiado, Jesús no va a escuchar, Él no va a poder hacer nada. Pero si alguien está dispuesto a usar su voz en esta noche, yo sé que Dios puede hacer un milagro, yo sé que Dios va a contestar, pero requiere que alguien alce su voz en adoración, en petición, que alguien pueda abrir su corazón y decir: Señor, necesito que te muevas, necesito un milagro. Mateo 20:29 en adelante habla de dos ciegos que estaban sentados junto al camino. Cuando oyeron que Jesús pasaba, dice la Biblia que ellos clamaron en gran voz. Ellos clamaron con su voz diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. También ellos dijeron: quizá no lo podemos ver, pero sé que Jesús está pasando. Y si aunque no lo pueda ver, voy a clamar, porque yo sé que Él va a hacer un milagro. En esta noche quizá no lo podemos ver, pero podemos sentir su presencia. Quizá no lo puedes ver, pero sabemos que Dios se está moviendo. Quizá no lo podemos ver, pero sabemos que Dios se está moviendo en tu hogar, en tu matrimonio, en tu situación. Yo no sé si alguien lo cree en esta noche, pero yo sé que Dios está trabajando. Cuando ellos comenzaron a clamar, cuando ellos comenzaron a alzar su voz, la comunidad trató de detenerlos y de callarlos.
Trató de callarlos y quitarles su voz, pero cuando ellos comenzaron a clamar aún más, cuando los quisieron callar, ellos clamaron aún más. Ellos clamaron aún más. Yo no sé si en tu situación, cuando el enemigo viene a traer duda, cuando el enemigo viene a traer desánimo, si alguien se rehúsa a creer eso y dice: voy a clamar aún más, voy a clamar el Espíritu de Dios, voy a clamar el nombre de Jesús sobre mi familia. Y sabemos que Jesús se detuvo en esa hora y lo sanó en el nombre de Jesús. Tienes el poder para confesar y ser libre. En Hechos 5 miramos un avivamiento grande que sucede en el libro de Hechos. Amén. Hechos 5, por la mano de los apóstoles, dice que muchos habían sido sanados, muchos habían sido traídos, y Dios estaba haciendo algo sobrenatural en este tiempo a través de los apóstoles. Y estaban unánimes en el pórtico de Salomón, cuando de repente vienen las autoridades a prender a los apóstoles y los meten a la cárcel para que no predicaran el nombre de Jesús, para que no predicaran el poder de milagros, para que no predicaran, amén, aquel nombre que da libertad y da vida. Y los habían metido en la cárcel para que se hubieran quedado callados. Pero lo que sucede cuando Dios manda, cuando Dios está con nosotros, mira lo que sucede. Mientras que ellos estaban en la cárcel, en el versículo 19 al 21 dice que un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Cuando Dios te ha dado un testimonio, cuando Dios te ha hecho cosas en tu vida, no es para que nos quedemos callados, sino para que confesemos que Dios es el que lo hizo. Dios es el que está con nosotros, para que otros crean, para que otros vengan a los pies del Señor. Tu situación no es para que te quedes encarcelado. Tu situación no es para que no te quedes detrás de una cárcel, o te quedes atado, o te quedes amarrado y nos quedemos con aquella duda: bueno, es que quizá nunca Dios va a responderme, o quizá esta es la manera que debe de ser. Esta es mi destino. Sino Dios ha puesto algo dentro de nosotros para poder clamar su voz. Podemos agarrarnos de las manos de Dios, podemos agarrarnos del Espíritu Santo y clamar nuevamente vida sobre nuestra situación. Jeremías 1:9, donde comenzamos, dice que extendió Jehová su mano y tocó la boca de Jeremías y dijo: he aquí he puesto mis palabras en tu boca. No es cualquier situación, no es cualquier palabra, no es cualquier mensaje el que tú estás cargando. Si tú conoces al Dios vivo, tenemos que confesarlo. Si tú has experimentado un mover del Espíritu Santo, es tiempo de confesarlo, es tiempo de usar tu voz y proclamar que Él es Rey. Pero mira lo que dice el versículo 10: mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Eso es una palabra profética, eso es una palabra de autoridad. Quiere decir que cuando nosotros confesamos, amén, las cosas tienen que cambiar. Cuando nosotros confesamos, tenemos la autoridad de cambiar, amén, nuestro pasado. Ya no estamos determinados por nuestro pasado, sino determinados de lo que Dios dice sobre nuestra vida. Yo no sé si alguien está dispuesto a luchar espiritualmente para arrancar el pasado, destruir lo que el enemigo ha tratado de plantar en nuestra vida. Cualquier mentira que el enemigo ha puesto en tu vida, es tiempo de arrancarlo, es tiempo de arruinar los planes del enemigo. Él quiso tratar de robarte tu voz, pero hemos venido a arruinar sus planes. Hemos venido a derribar, amén, toda fortaleza en contra de Dios, porque es tiempo de edificar, es tiempo de plantar vida. Es tiempo de plantar la palabra de Dios. Es tiempo de plantar promesa de Dios. Hechos 18. Pablo se encuentra en Corinto. Ya voy terminando. Pablo se encuentra en Corinto. Sabemos que es un lugar conocido por inmoralidad. Todo el mundo en este tiempo sabía que había un gran nivel de inmoralidad en Corinto. Habían sido controlados por la diosa pagana Afrodita en esta área. Y Pablo ahora se encuentra en Corinto.
Algo nos deja saber que en este tiempo, mientras que Pablo estaba en Corinto dispuesto a predicar la palabra de Dios, había algo que comenzó dentro de él, que comenzó a dudar. Posiblemente, la Biblia no dice exactamente, pero lo que sí dice la Biblia en el versículo 9: entonces el Señor dijo a Pablo en visiones de noche: no temas, sino habla y no calles. ¿Por qué es que Dios le da esta palabra a Pedro? A Pablo, perdón, porque es que Pablo tiene que ser fortalecido en este momento. Quizá en este momento sufrió una soledad, o quizá comenzó a dudar de la misión que Dios había puesto para él en Corinto. Pero Dios a medianoche le dice: no temas, sino habla y no calles. Mirando aquella estatua de Afrodita, mirando la condición de Corinto, quizá es posible que Pablo miró la situación un poco imposible. Pero Dios de repente fortalece su fe y dice: no temas, sino habla y no calles. En este tiempo tenemos que reconocer: Dios está conmigo, me rehúso a quedarme callado. Vamos a confesar con fe, vamos a mirar un avivamiento. Yo sé que Dios está trabajando. No temas, sino habla. No temas, sino habla. Sigue profetizando, sigue llamándolo como si ya fuese, sigue confesando el nombre de Dios. En muchas ocasiones, cuando compartimos la historia del rey David y sabemos lo que sucedió con su vida, sabemos que después que había servido a Dios de una manera, después comenzó a pensar de otra manera, y hubo un día donde los reyes deberían de haber estado en la guerra, y ahora pone sus ojos en una mujer llamada Betsabé. Conocemos esta historia y conocemos, amén, la perspectiva de David. Conocemos lo que sucedió con su familia. Si me ayudan los músicos, por favor. Conocemos lo que sucede después. Después de ahí, el ministerio, el llamado, el dominio que tenía David ahora comienza a cambiar. Pero no vamos a hablar específicamente de la perspectiva de David, sino que de Betsabé. Ella era hija de Eliam. Ella era una mujer, la mujer de Urías, y de estos dos hombres eran soldados del mismo ejército que del rey David. Se conoce esta mujer, la conocemos esta mujer porque tomó el rey David en el tiempo que salen a reyes a la guerra. Él tomó esta mujer y ella no tenía la opción. Pocas veces se menciona la perspectiva de Betsabé. Una mujer por mucho tiempo sufrió en silencio. Esta mujer quizá tuvo que sufrir por muchos años diferentes cosas en silencio. La podemos considerar como una mujer sin voz porque no se pudo defender y tuvo que sufrir muchas cosas en contra de su voluntad. Por mucho tiempo fue víctima de lo que estaban en lugares, de aquellos que estaban en lugares de poder, como había sido el rey David. Por el deseo del rey David fue tomada de su hogar sin tener opción. Ella no se pudo rehusar y decir: yo me quedo aquí en la casa, cuando el rey David estaba pidiendo, cuando le estaba pidiendo ver en persona. Por el deseo del rey David fue tomada de su hogar sin opción. Por mensajeros del rey, después de haberse bañado, después de haberse purificado, el rey David manda a sus mensajeros y en contra de su voluntad la traen con el rey David. Ella fue víctima de un rey que abusó de su poder y lo tomó por placer propio. Tuvo que mantener en silencio ella esta experiencia, mientras que su marido estaba en guerra. Mientras que su marido estaba en guerra, ella estaba sola y tuvo que cargar esta experiencia a solas, en silencio. La Biblia no relata ni cuenta que le había comentado a nadie, pero se entiende que había sufrido esta experiencia a solas y en silencio. Para encubrir el pecado todavía, sabemos que David manda a matar a Urías en las líneas de batalla en la guerra. Y cuando ella tarde que temprano recibió las noticias que su amado Urías había perdido su vida en batalla, ahora tuvo que lamentar a su esposo, lamentar a su marido en silencio y a solas. Me imagino que para este punto en su vida ella había reconocido: bueno, es que
nada que yo voy a decir va a cambiar la situación. Nada de lo que yo puedo decir puede cambiar lo que me está sucediendo. Aún así, todavía, después, sin opción y por demanda del rey, tuvo que unirse en matrimonio con el rey David, el mismo hombre que había causado hasta este punto tanto daño en su vida. Ahora todavía en contra, quizá podemos entender que en contra de su voluntad, ahora tiene que unirse en matrimonio con el rey David. Tuvo que lamentar en silencio la muerte de su primer hijo que esperaba del rey. La Biblia dice que había nacido muerto el niño que ella estaba esperando el rey David, y ahora nuevamente en silencio tiene que pasar esta experiencia. Para este punto me imagino ella se sentía por dentro, se sentía sin voz, sin autoridad, no tenía ninguna opción, no tenía ninguna voz para defenderse. Después de muchos años, la Biblia nos dice que Betsabé encuentra la oportunidad de usar su voz y tomó un riesgo de presentarse ante el rey David, y le trajo la noticia que alguien su hijo Adonías, el hijo del rey David, había tratado de usurpar o de autonombrarse como rey. Y fue una de las pocas veces que se encuentra que Betsabé habló. Y viene y trae la noticia con el rey, tomando aquel riesgo, sabiendo que le podían quitar su vida por lo que iba a hacer. Pero ella sabía que esta posición le pertenecía a Salomón. Ella sabía que era por voluntad de Dios y promesa del rey que él había prometido el reinado a Salomón. Y fue en este momento que ella decidió: voy a alzar mi voz, porque si yo no digo nada, esta situación va a empeorar. Si el hijo del rey David agarra el reinado, las cosas van a ir de mal en peor. Y ella se arriesgó y usó su voz para defender el reinado de Salomón. Después que muere el rey David, pasan muchos años. Ahora Salomón es rey y está en el trono. Dice la Biblia que después miramos a Betsabé volver a usar su voz cuando se menciona que ella está sentada a la diestra del rey. Su hijo Salomón es rey y ahora ella está sentada en un lugar prestigioso, un lugar de privilegio. Ahora está sentada ella en un lugar de influencia. Ahora está sentada donde ella puede comunicar e influenciar las decisiones del mismo rey. Ahora ella puede usar su voz para cambiar las situaciones en un nivel gobierno. Y dicen los teólogos, hay una controversia y no se sabe exactamente, porque la Biblia en Proverbios 31:1, donde habla de la mujer virtuosa, habla o menciona el rey Lemuel. Pero dicen los teólogos que es posiblemente que fue el rey Salomón que escribió esto. Y si esto fue cierto, la profecía con que él enseñó, dice que es la profecía con la que le enseñó su madre a él. Durante todo este tiempo esta mujer había sufrido en silencio. Durante todo este tiempo esta mujer había sufrido una situación difícil, pero ahora ella está recordada posiblemente en el Proverbios 31 como la mujer virtuosa. Ahora ella está sentada en un lugar de autoridad, en un lugar de influencia. Dios había restaurado su voz después de tanto dolor, después de tanto desánimo, después de tanta tristeza, después de tanto que cargar. Dios había restaurado su voz. Es posible hoy en día que por medio de nuestra situación sea demasiado pesada para nosotros, que ahora sentimos que no podemos ni confesar su nombre porque es tan pesada la carga que estamos cargando. Quizá ha pasado mucho tiempo y no sentimos la presencia de Dios, pero en esta noche es tiempo de recuperar tu voz. Es tiempo de restaurar tu relación con Dios. Es tiempo de volver a reconocer: eres un hijo de Dios, eres llamado, tienes un propósito, tienes el Espíritu Santo, tienes autoridad. Vamos a ponernos de pie. Cuando hay un mensaje dentro de ti,
no se puede quedar callado. Cuando hay un testimonio dentro de ti, no se puede quedar callado. Había en mi corazón, digo Jeremías, como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo, pero no pude. Cuando alguien tiene el Espíritu de Dios por dentro, no se puede quedar callado y no se puede quedar con la misma situación como está. Tiene que confesar, tiene que abrir su boca, tiene que confesar algo diferente. Romanos 10, 8 en adelante dice: mas ¿qué dice acerca de ti? Esta la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra que predicamos, que si confesares con tu boca Jesús es el Señor y creyeres con tu corazón que Dios se levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es muy diferente cuando confesamos, es muy diferente cuando comenzamos a abrir nuestra boca. Comienza a repararse la relación entre familias. Cuando usamos nuestra boca se comienza a reparar relaciones. ¿Por qué? Porque cuando confesamos, Dios escucha y Dios perdona. Tenemos que confesar para poder pedir perdón. Tenemos que confesar para poder abrir nuestro corazón y decir: Señor, úsame. Señor, muévete en mi situación. Tenemos que usar nuestra boca. Vuelve a usar tu voz. Vuelve a abrir tu boca. Si Dios ha hecho algo en tu vida, te digo esta noche: abre tu boca, glorifica el nombre del Señor, clama al Señor. Si te has sentido en este tiempo una situación donde es tan difícil, donde ya no puedes continuar, es tiempo de usar tu voz y decir: Señor, te necesito. Señor, estoy dispuesto a arrepentirme. Estoy dispuesto a seguirte. Este altar está abierto. Yo no sé si alguien quiere venir por unos minutos y decir: Señor, te necesito. Señor, has estado conmigo. Yo sé que me has estado hablando. Yo sé que me has estado inquietando. Yo sé que estás conmigo en esta hora. Yo no sé si alguien quiere pasar en este altar y decir: Señor, vuelvo nuevamente a restaurar mi relación contigo. Vuelvo nuevamente a usar mi voz. Me rehúso a quedarme callado. Me rehúso a quedar la situación en cómo está.